Bienvenido, bienvenida al video que te va a explicar la historia de los Piglins, parte 1. Hace poco subimos la historia de los Pillager, también la parte 1. En ese video explicamos la historia de esa especie en concreto, porque en Minecraft tenemos diferentes especies. Los aldeanos y los Pillager son una especie, los Steves y las Alex son otra especie, los Piglins pertenecen a otra especie, y además de diferentes especies, en Minecraft también tenemos diferentes reinos. En su momento también vamos a subir videos explicando cada reino de Minecraft. Hoy nos toca hablar de ellos, los Piglins. Vamos a entender su historia, su gobierno, qué sucedió en el pasado, sus enemigos naturales y por qué son enemigos, vestimentas, herrería, maquinaria. Y déjame que te diga que nunca más vas a ver a los Piglins de la misma manera, y mucho menos a ellos, a los Piglin Brutes. Tu punto de vista sobre esta especie va a cambiar porque en este video la vas a entender. Por ejemplo, los Piglins son la civilización más avanzada de todo Minecraft. Esta especie está una edad más avanzada que el resto de especies de Minecraft. Están una edad más adelante. Y quiero explicarte algo, antes de comenzar este video, que es la relación con Minecraft Dungeon. Habíamos hablado y establecido en videos anteriores que Minecraft Dungeon está conectado con este universo. La diferencia entre Minecraft Dungeon y Minecraft Java y Bedrock es que en Dungeon están en una edad más avanzada. Veamos, si lo vieras por versiones de Minecraft, en Java y Bedrock estamos en Minecraft 1.16, y solo para explicarme, podríamos decir que Minecraft Dungeon es Minecraft 1.100. De esa forma están conectados los universos. Dungeon es el futuro de Minecraft, pero, y aquí es donde viene el dolor de cabeza de muchos, la historia en Java y Bedrock se cuenta de atrás hacia adelante, siendo Minecraft 1 el fin de todo, el fin del planeta, el fin de las dimensiones, la muerte de todo, y siendo la última versión de Minecraft el principio de esta historia. Una vez establecidas esas bases temporales, podemos decir, comencemos con la historia de los Piglins, parte 1. Como dije anteriormente, los Piglins son la especie más avanzada de Minecraft. No sé si recuerdas o jugaste a Age of Empires. En ese juego, tu civilización iba avanzando de edades. Cada vez que avanzaba de edad, tenía acceso a nueva tecnología, a nuevas herramientas. Esto es algo parecido. Los Piglins, toda la vida en el universo de Minecraft, jugaron con ventaja. Ellos están en otra edad. Nunca los aldeanos y los ilanos, nunca los Steves y las Alex llegaron a esa edad, según nuestro conocimiento de la historia de Minecraft en este momento. Y esto es así por varios factores. Número 1. Su herrería. Los Piglins tienen los mejores herreros de todo el universo de Minecraft. Esto lo podemos ver en su uso de la Netherite. Históricamente vimos que los Piglins han extraído toda la Netherite del mundo. ¿Y sabes con qué quitaba la Netherite? Con más Netherite. Y con ellos hicieron cosas que nosotros nunca vimos. Por ejemplo, cascos de Netherite. Aquí puede ver el casco que utilizan de Minecraft Dungeon, una edad más avanzada que Java y Bedrock, como expliqué anteriormente. Y este casco es diferente porque es un casco que es puro de Netherite. Usa 5 lingotes de Netherite. Recuerda que nosotros en Minecraft Java y Bedrock no utilizamos cascos de Netherite. Utilizamos cascos de diamante embuidos en Netherite, con una capa de Netherite que le da más fuerza, resistencia al empuje, invulnerabilidad al frente de la lava, pero no es un casco de Netherite. Los cascos de Netherite solo lo hicieron los Piglins, y solo ellos lo utilizaron hasta lo que podemos ver en estos tiempos de hacer el video. Tenían tal herrería y conocimientos en la herrería que podían hacer hasta armaduras con esto. No solo eso, los herreros Piglins han usado amalgamas que nosotros nunca vimos. Por ejemplo, aquí en esta imagen podés ver cómo han hecho cadenas de Netherite y de oro, algo impensado para otras civilizaciones. Fíjate cómo estas cadenas tenían la fuerza para sostener todo un conjunto de bloques extremadamente pesado. Y todo lo que estás viendo ahí son bloques de Netherite. Le hacían bloques, hacían cadenas que podían sostener el peso y la fuerza de toda esa Netherite. Y te voy a hacer un adelanto, eso es un taladro de Netherite. La herrería de los Piglins es increíble. No solamente eso, los Piglins son la única civilización en hacer brazaletes. Y estos brazaletes son de oro, aparentemente. Por ejemplo, mira el Piglin Brute. Ellos tienen un brazalete de oro. ¿Lo ves ahí? Ningún otro herrero, ni de los Steves y de las Alex, ni de los aldeanos, han podido forjar un brazalete. Y no solamente
de eso, sus amalgamas son increíbles porque mientras que a nosotros el oro nos parece un material blando, si hacemos un pico de oro se rompe rápido, si hacemos un hacha de oro se rompe rápido, ellos no. Ellos utilizan el oro hasta en escudos. Imagínate el desgaste que tiene un escudo en guerra. Ese brazalete lo utilizan de escudo. Sus amalgamas con el oro son superiores a la de cualquier otro herrero. No solamente lo utilizan de escudo haciéndolo un brazalete, sino que realmente es efectivo haciendo que el Piglin Brute sea un tanque, que tenga tanta vida, que tenga tanta defensa. Es gracias a ese brazalete. Es gracias a la herrería de los Piglins. La herrería de esta civilización es completamente superior a la de cualquier otra especie. Su maquinaria. Aunque no lo creas, los Piglins tienen máquinas. Eso lo podemos ver específicamente en Minecraft Dungeon. Sin embargo, en Minecraft Java y Bedrock podemos ver vestigios de esas máquinas. Sobre todo cuando vemos las cadenas. Te presento la más asombrosa y de la que menos voy a hablar. Esta máquina es un taladro. Pero no quiero hablar mucho de este taladro porque es material para otro video. Pero han hecho un taladro con Netherite y con Blackstone que trabaja con cadenas y con puntas. Es algo increíble, pero yo te digo, de esto no quiero hablar. Es material para otro video. 2. Sus sistemas de engranajes. Los Piglins son la especie que ha utilizado engranajes en Minecraft. Y estos engranajes lo han utilizado con cadenas. Aquí podemos ver cómo en Minecraft Dungeon se ve esta maquinaria Piglin utilizando engranajes, cadenas y un bloque hecho con Netherite. Tiene la capacidad de tirar y usar estas cadenas. Es increíble la civilización de los Piglins. Mira por favor esta máquina. Mira cómo pueden hacer un puente automático con Netherite, hierro, oro. Fíjate el funcionamiento del mismo. Esto es tecnología Piglin. Nunca otra especie hizo algo así. Por esto los Piglins están jugando con ventaja. Por esto los Piglins nos dan evidencia que están en otra era. Están en una edad más avanzada. Pero, ¿qué puede significar? Estar en una edad más avanzada puede significar dos cosas. Uno, que los Piglins son la especie más inteligente de Minecraft. Y que esta especie en menos tiempo tiene más conocimiento. Puede significar que son más inteligentes que los aldeanos, que los Pillager y que los Steves. O dos, la segunda teoría, y esta es la que más me gusta a mí, es que los Piglins son la especie más antigua de Minecraft. No hay ninguna otra especie que haya estado tanto tiempo en este universo. Y ese es el motivo por el cual están en una edad más avanzada que el resto. Vamos a hablar del segundo punto y seguramente uno de los más interesantes. Los Piglins son cerdos. En el punto número 1 establecimos que por su herrería y su tecnología son más avanzados. ¿Pero acaso los cerdos tienen esa capacidad? Ellos sí son cerdos. Este punto no es fácil de explicar, tampoco de entender. Quiero el 100% de tu atención. En Minecraft existen tres tipos de cerdos. Este es el primero, el cerdo común del Overworld. 2, por otro lado tenés a los Hoglins, son un tipo de cerdo. 3, tenés a los Piglins, que también son un tipo de cerdo. Ahora bien, estos dos cerdos son de la misma especie, pero el Hoglin es una subespecie. En la vida real, los cerdos comunes que vos conocés y quizás consumas son Scrofa. El nombre que tiene es Scrofa y es una especie del orden de los artiodáctilos. Pero el jabalí es una subespecie y parece que el Hoglin está basado en los jabalís verrugosos de la vida real, que se lo conoce como facocero. Entonces, el Hoglin es un tipo de especie de los cerdos y los cerdos comunes y los Piglins siguen siendo del mismo orden de los artiodáctilos, pero juntos pertenecen a la subespecie Scrofa. Es como el reino de las plantas. Puede haber dos plantas completamente distintas que pertenezcan al mismo reino, pero ser dos subespecies distintas no son lo mismo. Entonces, en criollo y en cristiano, el Hoglin es otra cosa, pero los cerdos y los Piglins son lo mismo. Por eso cuando le cae un trueno a un cerdo, este se convierte en Piglin. El Piglin es la evolución natural de los cerdos. Aparentemente los truenos, la electricidad dentro de Minecraft, tiene el poder de hacerte evolucionar. Pero eso nos trae otra teoría. ¿Entonces las brujas son la evolución de los aldeanos? ¡Ojo! De eso vamos a hablar en otro video. Pero quédate con ese dato y que te perturbe el mismo hasta que saque ese video. Para no perdértelo, suscríbete al canal, claro que sí. Otro dato que tienen los Piglins para ser interpretados como cerdos es que tienen gruñidos. Ellos gruñen. Aparte de su apariencia, color, forma, tener el dato que un cerdo cuando le cae un trueno se transforma en Piglin, ellos gruñen como cerdos. Pero, ¿en qué especie se convirtió? A ver, si el cerdo común
es la subespecie Scrofa o Sus Scrofa domesticus, como lo quieras decir, donde queda el piglin. Habíamos establecido que pertenecían al orden de los artiodáctilos, pero no existe ningún artiodáctilo que camine sobre sus dos patas. La evolución en los piglins hicieron hasta que dejen de ser animales y ahora son una especie humanoide. Evolucionaron de animales a humanoides, evolucionaron de cerdos a piglins. Punto número 3. Los piglins y su gobierno. Como toda especie tienen un sistema de gobierno y ellos no tienen jerarquías, sino que tienen clases. No se ve que un piglin le dé órdenes a otro piglin, sino se ve que se clasifican por tareas. Ese es su gobierno. Y estas tareas las hacen conforme a la edad del piglin. Prepárate para un momento que te va a volar la cabeza. Esto te va a dejar loquísimo, loquísima, sobre todo cuando hable del piglin brute. Los piglins se dividen por edades, los más recientes y los más viejitos, los más longevos. Los más recientes tienen 3 clases. 2 clases la tenemos en Java y en Bedrock y una ya se extinguió en estos tiempos. Y esa clase, la extinta, la podemos ver en Dungeon. Clase número 1 que tiene los piglins más jóvenes, los esgrimistas. Clase número 2, los ballesteros. Los esgrimistas y los ballesteros, además de ser guerreros y estar en combate, son los que están encargados de ir a los bosques y traer comida. Por eso ellos cazan hoglins, defienden y son el sustento de alimento de todo el bastión. A su vez, los piglins más jóvenes tenían una tercera clase, que eran los lanzadores de hongos. Esta clase, que insisto, está extinta en esta época porque su materia prima no está. La flora cambió en el Nether y ya no existen más esos hongos, que son los hongos azules. Esta especie se dedica a recoger y lanzar el hongo azul. Estos hongos azules provocan daño de área, pero sus esporas puede parecer que hace una explosión, pero no genera daño de explosión. Lo que hace es daño por la espora, una espora que a ellos no le afecta. Por eso pueden estar en la explosión y por eso pueden cultivar este hongo. Es interesante analizar la vestimenta del piglin lanzador de hongos. Podemos ver que se viste de violeta y podemos ver que tiene una vincha en su cabeza. Jamás podremos saber a ciencia exacta lo que significa esto. Pero te puedo decir que en la guerra, los guerreros generalmente usaban vinchas. Solo por darte un ejemplo, te puedo hablar de los kamikazes que utilizaban el hachimaki, o como se pronuncia, ¿no? Mi japonés no está muy allá. El hachimaki era una cinta que se ponía en la cabeza de los kamikazes y estos soldados lo utilizaban en combate. Y el color lila, dentro del universo de Minecraft, siempre simbolizó la magia. Por eso, una espada, cuando está encantada, toma un color violeta. Por eso así es un libro común y por eso así es cuando está encantado con una cinta y de este color. No sería muy extraño pensar que para los piglins ese hongo es un tipo de magia, por eso los colores y por eso ese uniforme. Pero bien, te había hablado de que los piglins más jóvenes tenían esas 3 clases, pero que los piglins estaban divididos en dos edades, siendo los jóvenes los que te acabo de explicar y los más longevos los otros. Porque todavía no hablé de ellos. Quizás los mobs más interesantes de Minecraft, los piglin brute. Quiero el 100% de tu cerebro en esta pregunta. ¿Cuándo viste en Minecraft que algo se muere de viejo? ¿Cuándo? Quiero una respuesta. ¿Cuándo viste que en Minecraft algo envejeció hasta morir? Nunca, ¿verdad? En el universo de Minecraft, el tiempo no hace lo que hace la vida real. En el universo de Minecraft, las especies no se mueren de viejas. No te estoy diciendo que hay inmortalidad. Te estoy diciendo que el tiempo no es una causa de muerte. Te estoy diciendo que el tiempo no mata a especies. Te estoy diciendo que este piglin no puede morir de viejo. Encierra un piglin donde quieras. Nunca va a desaparecer. Nunca va a morir. Si ese chunk está cargado, ese piglin va a estar ahí para siempre. No va a ser afectado su cuerpo lo más mínimo por el paso del tiempo. En Minecraft, nada se muere de viejo. Me trae una pieza de herrería, los brazaletes, que no se hacen en estos momentos. Me la trajo del pasado. Tiene un estilo de combate que no utilizan ahora, porque es un estilo de combate del pasado. ¿Vos sabés que las hachas son instrumentos de guerra más antiguas que las espadas? ¿Acaso no ves que todos los piglin brute están heridos? No sé si sabías, pero los piglin brute tienen una ceguera parcial, por eso ven menos que los piglins más jóvenes. Esto tiene relación a su textura. Como podés ver, tienen una cicatriz en su ojo. Esto es porque nos está mostrando que ellos vinieron de una guerra. Vienen de un enfrentamiento muy antiguo. Los piglin brute vieron qué pasó con los bastiones. Los piglin brute saben del enfrentamiento con los wither, que de eso vamos a hablar en un momento. Los piglin brute seguramente saben qué pasó con la zombificación y el efecto del virus en su especie. Los piglin brute
son los piglins más antiguos de Minecraft. De hecho, la robustez, el gran tamaño de ellos también es un indicativo de que son de la misma especie pero anteriores. Los Piglin Brutes son piglins que tienen muchísimos años. Esa es la teoría. Y no solamente su cuerpo distinto hace pensar que son antiguos, no solamente las heridas de guerra, no solamente que traiga piezas de armadura que ahora no se fabrican más, que ya no se tiene memoria de cómo se hacían, sino también su vestimenta. Ellos tienen otra ropa, una ropa que ya no pertenece a esta edad. Lo que te acabo de decir da paso a muchas preguntas. Preguntas que vamos a responder en la parte número 2 de la historia de los piglins. Número 4. Sus conflictos con otras especies. Tienen por referencias directas de Mojang dos enemigos. Sus enemigos naturales, los Wither Skeleton. De hecho, los llaman enemigos naturales en la página oficial de Minecraft. En un tweet de Mojang da la sugerencia de que los piglins le tienen miedo a los Enderman. Por eso no hay piglin en el Warped Forest. Pero hay aquí un tema que es bastante loco, que es volver al universo de Minecraft Dungeon. Esa época adelantada a la de Java y Bedrock. En esa época, en esos tiempos, los Wither Skeleton y los piglins luchan a la par. Son amigos. Los Enderman y los piglins luchan a la par. No tienen miedo los piglins de los Enderman. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que en Java sean enemigos naturales y que en Dungeon estén juntitos de la mano peleando? Bueno, lo que se entiende es que el conflicto que tuvieron estas dos especies fue entre la edad de Dungeon y la edad de Java y Bedrock. Entre esas dos edades hubo el conflicto entre los Wither y los Hoglins. Te voy a decir la verdad, yo creo que sé cuál es ese conflicto, pero lo voy a dejar para cuando haga el video de la historia de los no muertos. Los no muertos hicieron un ejército. Hay un ejército de no muertos en Minecraft. Y podría ser considerado los no muertos como toda una especie. Ahí está el Wither Skeleton. El Wither Skeleton es un no muerto y el resultado de las 3 cabezas de los Wither Skeleton también es un no muerto. Cuando suba ese video vas a recordar este momento y la respuesta a ese conflicto es que los piglins entienden lo que pasa con la muerte. Entienden lo que pasa con el ejército de los no muertos. Por eso son enemigos naturales. Y ese entendimiento se da conforme a lo que pasó en el tiempo con el virus que zombificó a los piglins. Hoy no tenés mucha idea de lo que te acabo de decir, o quizás tenés alguna sospecha. Tenés que esperar al video del ejército de los no muertos. Ese quizás sea el video que más explique la historia de Minecraft. Pero su reacción ante los Wither Skeleton es atacarlos, matarlos, destruirlos. Pero los Enderman no. Con los Enderman hicieron algo completamente diferente. Se fueron, se dieron territorio, se separaron de ellos. Pueden estar juntos y no hay conflicto, pero los ignoran. De hecho, se ignoran mutuamente. No hay conflictos, pero hay un corte de relación completo. Esto se debe al por qué nació y se creó el Warped Forest. Porque el Warped Forest no es de creación natural, pero también es un tema tan amplio que es para otro video. Hay más puntos que tocar. El paso de los piglins por el Overworld. ¿Qué pasó con toda la zombificación? Y como dije recién, ¿cuál fue el conflicto directo que tuvieron con los Wither? Todo eso y mucho más vas a tener en la segunda parte de la historia de los piglins. Deja tu like y si este video llega a 30.000 likes, subiremos la segunda parte. Y esto se puede acelerar de una manera muy concreta y voy a hacer muy directo. El 90% de las personas en todo YouTube, no solo en mi canal, en todo YouTube, no deja like ni comentario. Si vos, que ves siempre mis videos y nunca dejas un like, aunque te guste el video, dejas un like en este, rápido subiremos la segunda parte. Y si no, será en los tiempos habituales. Depende de ustedes. Y para no perderte la segunda parte, te invito a que quite la pantalla completa, apriete ese botón de suscribirte y luego active la campana con todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar de cada uno de mis videos y de cada uno de mis directos. Subimos video prácticamente todos los días y hacemos directo prácticamente todos los días. No te pierdas nada suscribiéndote ahora al canal y haciéndolo con campana, activando todas las notificaciones. Raidea el botón de likes como si no hubiera un mañana y te quiero dejar este otro video, la historia de los Pillager. Como hicimos recién con los piglins, hemos analizado la historia de los Pillager, una historia que estamos muy cerca de subir la segunda parte. Para no perderte nada de la historia de esa especie, mira ahora el video de la parte número 1. Los Pillager son una especie extremadamente interesante y en este video vas a entender por qué. Dale a hacerle clic ahora, que te espero en él. Dale a hacerle clic, 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 clic.